Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Noticia. Hoy los acompaño por Tatiana Pérez. Soy Paola Pérez. Vamos a revisar lo más destacado. Es noticia Argentina. A 40 años de la restauración de la democracia en ese país, las abuelas de Plaza de Mayo restituyen la identidad del nieto 133. La última restitución fue en diciembre de 2022. ¿Cuántos más faltan? Es noticia Venezuela, se conmemora en el país el natalicio 69 del comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Fuerza Armada, Poder Popular han rendido honor a su legado antiimperialista y de apoyo a las causas de los pueblos en el mundo. Hoy hablamos de esa herencia. Y es noticia Perú. Allí se han generado masivas protestas en todo el país contra Dina Boluarte que coinciden con la conmemoración del Día de la Independencia. Han rechazado también su discurso y hasta un arzobispo de la Iglesia Católica ha criticado su gestión. Vamos a analizar todo este panorama. Así inicia Es Noticia. Bienvenidos. Es noticia Argentina. Entre secuestrados y asesinados y desaparecidos, los Santucho perdieron a casi una veintena de sus familiares. Hoy se ha informado de la restitución de identidad del nieto 133, hijo de Cristina Navajas, y Julio Santucho, nieto de la abuela Nélida Navajas, exsecretaria de la organización y quien falleció el año 2012. Así se vivió este momento. Abuelas de Plaza de Mayo confirmó el hallazgo y restitución de la identidad del nieto 133 en Argentina, hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, y nieto de la abuela Nélida Navajas, constituyéndose la primera reposición en lo que va de 2023. La noticia, motivo de encuentro y celebración por parte de organismos de derechos humanos, fue dada a conocer en conferencia en la Casa por la Identidad del Espacio, Memoria y Derechos Humanos, ETS-ESMA, con la palabra de la abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, también con Miguel Tano Santucho y Julio Santucho, hermano y padre del nieto restituido, respectivamente, quienes contaron todas las vicisitudes y vivencias en su largo recorrido de indagación. De la búsqueda que hacemos las abuelas es una tarea tan seria, tan tremendamente difícil, pero a la vez necesaria, y desde el amor que no nos hace daño, al contrario, nos anima a que los que saben vengan a decir lo que saben, los que duden vengan a decir sus dudas, y así poder seguir encontrando los que faltan, que son estimadamente 300. Los hallazgos son producto del trabajo unido de abuelas, junto con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, el Banco Nacional de Datos Genéticos, BNDG, y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, UFICANTE. La última restitución fue en diciembre de 2022, cuando ese mismo mes, y con solo días de diferencia, se les devolvió la identidad biológica y de historia a 2 hijos nacidos en cautiverio y de familias víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. Vamos a analizar este panorama junto a Esteban Herrera, quien es miembro de Abuelas de Plaza de Mayo. Está buscando también a un hermano o hermana. Estuvo en la rueda de prensa que se emitía hoy a través de medios nacionales y que fue compartida también en medios internacionales. Vía telefónica desde Buenos Aires. Hola Esteban, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo para Es Noticia. Preguntarte de manera inmediata, ¿cómo ha impactado esta noticia de la restitución de identidad del nieto 133 y sobre todo, qué aspecto abre de esperanza para quienes aún buscan a sus nietos, nietas, entre ellos hermanos o hermanas, hijos e hijas? Bueno, para nosotros es una alegría inmensa, realmente inconmensurable, y todo el mundo está de puro festejo. Es porque apareció el hermano de uno de nuestros miembros más queridos, un hermano de la vida, pero además un amigo, un compañero que
jamás ha bajado los brazos, que heredó la búsqueda primero de su abuela Nélida, y él tomó la posta y hoy por hoy pertenece a la comisión directiva de Abuelas y trabaja incansablemente en Casa por la Identidad. Entonces recibió casi en su propia casa a su hermano, ¿no? La noticia esta tan querida que pudimos dar, la dimos todos juntos y con una felicidad enorme. Y cada nueva restitución renueva las esperanzas de aquellos que todavía buscamos. En mi caso, yo estoy buscando un hermano o hermana que debería haber nacido en noviembre del 77, y se siente cada vez un poco más cerca, ¿no? Un punto de inflexión interesante bajo una lectura también política y social. A 40 años de la restitución prácticamente también, o restauración con propiedad de la democracia en ese país, en medio además del desarrollo de las posibles elecciones, es una lección y un mensaje poderoso también para quienes de alguna manera formaron parte de ese golpe cívico-militar que ha dejado también en deuda la restitución no solamente de la identidad de cientos de nietos en la Argentina, sino también una lucha ardua por la memoria, la verdad y la justicia. Así es. La verdad que en un momento de coyuntura política, tener todavía que salir a explicar y contar qué es lo que se vivió en aquellos momentos donde crece a veces el nacionalismo. Las abuelas han dado una lucha permanente desde sus inicios, donde eran tratadas de locas, hasta revertir lo que la sociedad en su conjunto pensaba de ellas, ¿no? Y nos acompaña en la alegría de cada encuentro, que es un encuentro colectivo, porque restituye un poco la identidad a cada uno de los que pertenecemos y nos da alegría. Pero también la sociedad entiende que nos acompaña y que es un actor fundamental en nuestra búsqueda, este acompañamiento de la sociedad. Por eso llega en un punto muy importante de la política argentina, donde hay sectores que niegan o que le restan importancia a lo que pasó durante la dictadura, de alguna manera dando un apoyo a sucedido y bueno, nosotros estamos en el día a día trabajando todo el tiempo para que la memoria, la verdad y la justicia no sean olvidadas, y que se transmitan hacia las nuevas generaciones. En Casa por la Identidad, donde el mismo Miguel Santucho da charlas y hace el recorrido y va contando la historia de las abuelas, hacia las nuevas generaciones de estudiantes de colegios secundarios que se acercan, y él siente con cada nueva visita que le transmiten su apoyo, ¿no? Él mismo contaba eso hoy. Y en medio de todo esto, además, Esteban, se abre un gran desafío, no solamente por recuperar la identidad de estos nietos secuestrados durante la dictadura cívico-militar tras las torturas y también situaciones infrahumanas y de lesa humanidad que se han cometido a lo largo de estos hechos muy marcados en la Argentina y sobre todo en los países del sur de nuestra América Latina. Pero dentro de estos desafíos, ¿cómo comulga la participación de la justicia, que también está bajo la mira con los famosos lawfare y además sometida también a una instrumentalización, con propiedad política? Esto de alguna manera, ¿qué escenario abarca para la Argentina? Bueno, acá, digamos, tenemos una justicia que ha demorado muchísimos años en empezar a tomar cartas en el asunto. Precisamente la lucha de abuelas ha sido una piedra fundamental de que se sostengan y se reabran las causas, porque recordemos que en Argentina hubo leyes de obediencia debida y punto final, que eximían de responsabilidad a muchísimos de los responsables de la dictadura,
y precisamente el plan sistemático de apropiación de bebés que quedó demostrado permitió reabrir y reanudar los juicios por la memoria, la verdad y la justicia y declararlos crímenes de lesa humanidad imprescriptibles. Entonces, hoy por hoy se siguen sosteniendo los juicios. Es difícil también, teniendo en cuenta el lawfare que se está manejando, y hoy por hoy tenemos que dar esa lucha desde la memoria, ¿no? No dejar que la desidia que proponen los medios de comunicación ante la sociedad, que la sociedad se haga responsable y sea un actor partícipe de mantener las políticas de memoria, verdad y justicia. En medio de todo esto, Esteban, ¿cómo blindar a un aspecto que ha sido crucial a lo largo de esta búsqueda incansable? Esta asociación de las abuelas de Plaza de Mayo, que en reiteradas oportunidades, sobre todo en el último gobierno de Mauricio Macri, fue duramente cuestionada con una intención además de desprestigiar a esta asociación, involucrándola inclusive a varias de sus dirigentes en algunos hechos ilícitos, es decir, utilizando también la mediática en torno a esta situación. ¿Cómo permear? ¿Cómo blindar en medio además de una arremetida de una posible derecha, también en medio del desarrollo de las PASO y de las posibles elecciones presidenciales que se avecinan en el país? Sí, perdón, creo que un poco se está confundiendo la pregunta. Me parece que eso quizás iba apuntado más a la otra asociación hermana de abuelas de Plaza de Mayo, que es las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Ahí, digamos, abuelas, por el propio objetivo de su búsqueda, ha logrado un consenso en la sociedad donde no le permite a los políticos hacerse los indiferentes respecto de los objetivos de nuestra búsqueda, porque si bien se originan en un hecho político, los objetivos de encontrar a nuestros nietos tienen que ver con el concepto mismo de sociedad, de familia, y eso es innegable que la sociedad en su conjunto, en su gran mayoría, nos apoya, con lo cual sí es verdad que el gobierno de Mauricio Macri en algún momento se habló del curro de los derechos humanos, pero la verdad que sentimos que la sociedad no apoyó ese discurso, cayó por su propio peso ante la falacia de lo que estaba proponiendo, ¿no? Que la sociedad, como les comentaba antes, a lo largo de los años se logró revertir la imagen que se tenían de decir, bueno, ¿por qué no dejan esos chicos en paz? Cuando las abuelas lo único que querían era poder recuperar a sus nietos. Sin lugar a dudas. Esa lucha se entendió. Sí, sin lugar a dudas, Esteban, y que justamente este tema trató en algún momento de politizarse con beneficios también de contiendas electorales, sobre todo por parte de la derecha en ese país, algo que, como tú bien dices, fue rechazado en su momento por parte de la ciudadanía. En medio de esto, me gustaría que puedas compartir con nuestros televidentes tu reflexión, porque han sido momentos duros y críticos para una América Latina, sobre todo para la Argentina, para evitar que estos hechos sobre todo se repitan, que creo que es el mensaje central también al momento de esta buena noticia que muchos expertos catalogan como una luz al final del túnel. Así es. La verdad que a nosotros nos dan más ganas de poder llevar nuestro mensaje, y que es un mensaje de amor y no de odio, y digamos que las políticas que se mantengan como políticas de Estado, generar este compromiso hacia adentro de las instituciones del Estado, que se mantengan, es un hecho muy importante, porque de hecho los juicios que se han dado acá en la Argentina de alguna manera son los garantes de la continuación del proceso democrático, que la democracia hoy por hoy está cumpliendo tantos años en la Argentina, y yo creo que en parte es debido a que por primera vez en nuestra historia los juicios
hicieron que los responsables tengan que hacerse cargo de lo que hicieron, ¿no? Que en las dictaduras anteriores eso nunca había ocurrido, entonces entrábamos en un ciclo de democracia, se interrumpía la democracia por un golpe de Estado, con terrorismo de Estado, y bueno, eso un poco se cortó a partir del 83 y creo que la sociedad maduró y entendió que había que hacerse cargo y que los responsables pagasen el precio de los crímenes que cometieron. ¿Cómo catalogar entonces el desarrollo del trabajo de esta Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la CONADI, que también ha tenido una participación importante en medio del desarrollo de las actividades que han desarrollado Abuelas de Plaza de Mayo con la restitución de la identidad del nieto 133, además de todo este proceso que también involucra al Estado por la aplicación y la ejecución de políticas públicas con el fin de proteger y garantizar sobre todo el derecho a la identidad? ¿Cuánto se ha avanzado y sobre todo cuánto se continuará avanzando para poder restablecer la identidad de los que aún faltan? Son cientos todavía los que están siendo buscados por parte de sus abuelos, por parte de los padres, inclusive por parte de los hermanos, para poder realizar esta reparación a la verdad, memoria y justicia de lo que fue la más cruenta dictadura cívico-militar que vivió la Argentina. Son sucesos que marcan hechos a 40 años también de la restauración de la democracia o el inicio de la democracia en ese país. Estábamos recogiendo justamente la impresión de nuestro invitado Esteban Herrera, que nos acompaña desde Buenos Aires, a propósito de lo que acontecía en la capital, en Buenos Aires, y justamente todo lo que ha marcado esta jornada, que seguramente, Esteban, también mueve un sinfín de sentimientos, albergando sobre todo lo que tú decías, una esperanza de que todavía es posible poder aplicar nuevas normativas, políticas públicas que acompañen. Existen en el país, pero podrían perfeccionarse. Esto abre también algún tipo de escenarios distintos en cuanto a desafíos para la justicia y también la aplicación de otro tipo de normativas desde el Ejecutivo. Bueno, nosotros, Abuelas ha logrado a lo largo de toda la historia, de toda su historia, lograr que políticas de Estado se apliquen. Se le reclamó a los gobiernos y los gobiernos escucharon a lo largo de los años, respondiendo con la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, con la creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que hoy por hoy es una comisión que ha agrandado su búsqueda no solamente no solamente estamos buscando a nuestros nietos y hermanos que faltan, sino también para poder restituirle la identidad a todas aquellas personas que por ahí fueron víctimas de tráfico de bebés, y no necesariamente durante la época de dictadura, con lo cual es una lucha que Abuelas ha creado, ha generado las herramientas y le está heredando eso no solamente a todo el pueblo argentino, sino incluso a todo el mundo, porque dentro de lo que es la Declaración de los Derechos Universales del Niño están los artículos llamados los artículos argentinos o de las abuelas, que tienen que ver con el derecho a la identidad. Y eso es algo que todos los países han decidido que estaba correcto y lo han aprobado, y hoy por hoy forman parte de los derechos del niño. Entonces la lucha de las abuelas a lo largo de los años nos ha ido mostrando distintos caminos, con la creación, por ejemplo, de el índice de abuelidad, que le reclamó, le hizo una pregunta a la ciencia, y la ciencia respondió cómo lograr que una persona que sospechase que podría ser pariente de otra persona, sin estar directamente el ADN de los padres, o del padre o de la madre, sino a través de los abuelos. Eso ha permitido desarrollar técnicas muy importantes dentro de lo que es el campo de la genética, y esas técnicas se han usado nuevamente en distintas partes del mundo para reunir a familiares que por ahí, por situaciones
guerras civiles o bueno, distintos conflictos armados y refugiados, que poder volver a reunir a familias que habían sido separadas. Entonces, yo creo que las políticas que se impulsaron a pedido de las abuelas nos tienen que mostrar un ejemplo y de buscar siempre nuevas herramientas. Y hoy por hoy, digamos, esas herramientas que tenemos a mano, cada vez las podemos ir perfeccionando, se pueden hacer nuevas políticas de Estado. Hay proyectos que incluyen, por ejemplo, la inteligencia artificial, no solamente como una visualización, que eso fue, digamos, por ahí una colaboración totalmente ajena a la institución, sino para analizar factores, digamos, biométricos de los rostros y analizarlos con los archivos propios del Estado, no hacer una imaginación de un juego de imaginación de cómo se verían nuestros hermanos, sino cruzar la imagen de nuestros padres con los posibles nietos o nietas que buscábamos dentro de la franja etaria, que de esa manera por ahí los permitiría acercar un poco más. Y bueno, todas esas herramientas son herramientas que la sociedad, los distintos estamentos de la sociedad están dispuestos a colaborar para bueno, a acercar un poco más la solución a los problemas que conlleva tantos años de impunidad, de ocultamiento de la verdad, sobre todo a aquellas víctimas que han sido sustraídos del seno de sus familias. Y bueno, eso nos abre una puerta de esperanza muy rica, sabiendo que tenemos el futuro por delante. Cada nueva restitución nos llena de alegría, nos llena de esperanza. En mi caso particular, conozco a Miguel Altano Santucho, es una persona muy querida, y sentir que él logró encontrar también es saber que está un poco más cerca, ¿no? El encuentro con mi propio hermano. Y eso es lo que caracteriza a las abuelas, una búsqueda colectiva, una alegría colectiva, y bueno, saber que hasta que no encontremos al último, todos vamos a poner nuestro esfuerzo, por más que los que ya hayan encontrado a sus hermanos, que es lo que hacían las abuelas, ¿no? Las abuelas encontraban a sus nietos y seguían buscando en los nietos de las demás compañeras. Esteban, cuando tú dices vamos a seguir trabajando hasta encontrar al último, ¿estadísticamente se sabe cuántos más faltan? Bueno, nosotros tenemos un cálculo de aproximadamente 500 personas que han sido, que se estipula, ¿no? Tenemos casi 400 y pico de casos denunciados, pero todo el tiempo se están por ahí sumando nuevas familias. En mi caso, por ejemplo, yo recién hace 12 años me enteré que tenía que buscar un hermano o hermana. Mi familia nunca supo que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron, y mis abuelos nos recuperaron a mi hermano mayor y a mí luego de 42 días, y pensaron que ya habían encontrado todos los nietos que tenían por encontrar. Se calcula, se proyecta una estadística respecto de lo que es la población general, cuántas mujeres embarazadas hay dentro de un porcentaje de esa población, y se extrapolan esos datos, esos porcentajes, hacia la cantidad de mujeres desaparecidas, detenidas desaparecidas, y entonces de ahí sale ese número que estipulamos en 500, y sin embargo, a lo largo de los años fuimos sumando casos, y hoy por hoy estamos a casi un 20% de terminar, de completar la cantidad de esos casos estipulados, que quizás se terminan superando, ¿no? Eso, lamentablemente, nosotros no tenemos las informaciones exactas. Quienes tienen esa información son los militares, que jamás accedieron a darla. Entonces nosotros tenemos que trabajar creyendo que vamos a llegar a ese número, ¿no? Quiero agradecerte, Esteban Herrera, por compartir no solamente tu testimonio, sino también tu lucha en torno a la búsqueda de tu hermano o hermana, que esperemos se consolide
y con ello también la restitución de identidad de los que aún faltan, más de 400 aún en la lista. Esteban Herrera en directo desde Buenos Aires, desde Argentina. Gracias a ustedes. Y al regreso, es noticia Venezuela, se conmemora en el país el natalicio del comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. ¿Cómo se ha conmemorado su legado? Se lo contamos al volver. Bolivia es el país número 1 con el mayor recurso de litio en el planeta. Hoy tenemos 23 millones de toneladas de litio en territorio boliviano. Los resultados del trabajo técnico hecho por el gobierno nacional en los salares de Coipasa y Pastos Grandes ratificaron un crecimiento 21 a 23 millones de toneladas de litio. Es así como estamos planificando el desarrollo, inversiones, industrialización, y eso trae polos de desarrollo importantísimos aquí en Coipasa. Somos el país con la mayor reserva de litio en el planeta. Bolivia es industrialización. Es noticia Venezuela. El pueblo revolucionario ha conmemorado el natalicio del comandante Hugo Chávez con diversas actividades en el país. Les vamos a presentar a través de este informe un repaso de cómo se ha vivido esta jornada. Con música autóctona y un cañonazo, inició la conmemoración del 69 aniversario del natalicio del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, desde el cuartel de la montaña, 4F, al oeste de Caracas. Te recordamos a Hugo Chávez vivo, el que anda en las escuelas, el que anda en los cuarteles, el que anda en los campos de béisbol, el que anda en la calle, el que está trabajando, el que está en a los presidentes, el que no le daba pena nada, porque era como cualquiera de nosotros y se sentía hablando con su pueblo como que estuviera hablando con su propia familia. Hugo Chávez, nos marcaste para siempre. Más nunca aquí en Venezuela será política como se hacía en la Cuarta República. Apareció Hugo Chávez y la política se vistió de ética, se vistió de verdad, se vistió de sinceridad. El movimiento de muñequeros, integrados por 300 artesanos, participó en las actividades conmemorativas a través de un taller impartido a los niños de la parroquia 23 de enero, donde se encuentra el cuartel 4F. Con un trote muy temprano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana salió a celebrar a la obra y recuerdo del comandante Chávez, aseguró el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López. La ciudad de Barinas, tierra natal de Chávez, también madrugó con un cohetazo que reunió a autoridades del Estado, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y Poder Popular. A todos y a todas, repito, ese agradecimiento por la solidaridad, la lealtad. Esta conmemoración, estamos conmemorando la vida de nuestro comandante eterno, la vida de la Revolución Bolivariana. Actividades culturales y conversatorios sobre el legado del comandante en favor de las mayorías formaron parte de la agenda conmemorativa en los estados Apure, Carabobo, Cojedes y Portuguesa. A nosotros Hugo Chávez Frías, en sus tiempos emancipador, ha sido la esencia, el despertar del pueblo, el despertar de la democracia, la esencia fundamental para los avances políticos y sociales de Venezuela y de toda Latinoamérica y del mundo. Proyectos tan importantes como la Misión Vivienda, un proyecto que le llegó a hasta ahora más de 4 millones de familias. Hoy está cumpliendo años nuestro comandante supremo, 69 años, y decimos que cumple años porque él vive
Cuando decimos es que él vive en el corazón de nosotros, en el corazón del pueblo, en el corazón de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana está presente nuestro comandante Chávez. Los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y Bolivia, Luis Arce, a través de sus redes sociales, recordaron el legado antiimperialista y antineoliberal de Chávez para toda América Latina y el Caribe. Alejandro Rusconi, quien es miembro del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, además de integrante del Movimiento Evita, nos acompaña en directo. Nos dicen que está desde Nicaragua. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Paola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me gustaría poder hablar del legado, 69 años del natalicio del comandante y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Pero hablemos de los legados que trascienden a estos 69 años, también por el hecho de que muchos catalogan que uno de los legados estratégicos ha sido justamente el pensamiento revolucionario. ¿Qué desafíos abre en medio de los procesos de integración que actualmente vive el mundo y sobre todo nuestra región? Bueno, nosotros cuando recordamos a Chávez lo recordamos en batallas y en suma de victorias, ¿no? El legado que nos ha dejado él es la lucha por la integración. Él ha seguido el pensamiento de Bolívar, la renovación también, y también de Simón Rodríguez, porque de Simón Rodríguez decía, inventamos o erramos. Y Chávez fue un inventor, fue un constructor, es el arquitecto de los nuevos procesos de integración que se dieron en nuestra América. Nosotros cuando recordamos y hacemos un hilo histórico, recordamos siempre cuando llegó en aquel diciembre del 94, para ser más preciso, el 14 de diciembre a La Habana, donde habló ante los estudiantes universitarios de la Universidad de La Habana, junto con Fidel Castro, y ya desarrolló su pensamiento político y su pensamiento de la integración. Pero situándonos en ese momento histórico, hace 3 días anteriores de diciembre del 94, paralelamente se había realizado la primera cumbre de las Américas en Miami, a solo 90 millas, donde Chávez estaba expresando su pensamiento bolivariano. Y siguiendo con ese hilo histórico, después lo encontró en abril de 2001, el único que estaba peleando en Quebec en contra del ALCA. Pero bueno, tuvo su revancha, porque su compromiso lo llevó a la Argentina junto con Néstor Kirchner y con Lula en el 5 de noviembre de 2005, cuando dijo el ALCA al carajo. Y nosotros cuando hablamos de su legado de constructor, como decía antes el arquitecto. Él fue el arquitecto de lo que fue la creación en el 2004 del ALBA, de lo que fue la CELAC, de lo que fue Petrocaribe, de lo que es la UNASUR y lo que sigue siendo la CELAC, que ha tomado de nuevo y para fortalecer la integración de todos los pueblos de nuestra América. Nosotros lo recordamos, insisto, en batalla permanente, porque era un luchador y su pensamiento era un pensamiento que seguía la línea del pensamiento histórico de Bolívar y también de los mártires y héroes de nuestra América, porque como citaba antes a Simón Rodríguez, también tenemos que decir a Morazán y Sandino, porque era aquel que él logró institucionalizar en esos procesos de integración que se fueron dando todo lo que habían pensado nuestros mártires y héroes de nuestra América. Además, en momentos donde el mundo también ha atravesado grandes desafíos, no solamente las más de 900 sanciones que imprime Occidente de manera ilegal con el robo de activos también hacia Venezuela, sino también el hecho de haber sorteado la pandemia por la COVID-19. Si no hubiese sido el ALBA, los países de nuestra América Latina no hubiesen logrado inmunizarse y salvar vidas. El desarrollo además de vacunas soberanas como el hecho de Cuba y contar con una hermandad y solidaridad de esa naturaleza también fue gracias a este legado. Son aspectos que hay que colocar sobre la mesa y que nos permiten de alguna manera visualizar cómo ha trascendido ese legado de Chávez más allá de las fronteras venezolanas. Sí, el legado ha trascendido en la enseñanza que nos dio en el tema de las políticas que hay que tener cuando uno está frente al Estado. Chávez nos decía que tenemos que tener un Estado fuerte, democratizado y que sea ese Estado que regule el poder del mercado. También nos hablaba de la propiedad y control nacional, de la producción petrolera, ¿no? Cuando él se refería a la educación, a la cultura y a la tecnología, ¿no?
como parte de un proyecto autónomo independiente, siempre en línea con el pensamiento de Simón Rodríguez. Él no hablaba de la renegociación de la deuda externa, donde se logren mayores niveles de soberanía. Él precisamente hablaba sobre la soberanía y también ese pensamiento estratégico, porque él en su pensamiento también estaba coronado de los afrodescendientes, de las diversidades, de la teología de la liberación, ¿no? Y también tenía una propuesta de desarrollo productivo para una democratización económica. Y con respecto a Venezuela, él lo primero que hizo fue cambiar los cimientos, que era democratizar el Estado y crear una nueva constitución, llamar que no sea solamente que el pueblo esté representado por el voto, sino que sea una constitución participativa, una democracia plena. Se crean las comunas y la participación comunal. Ese es el legado que nosotros debemos levantar y seguir consolidando en su pensamiento, en proyectos, ideas que nos ha marcado. Y mientras se recogía justamente ese legado que ha permitido sembrar esa semilla que en un principio se generaba desde Venezuela, con transformaciones profundas como la redacción de una nueva constitución, albergando las realidades e identidades de sus propios pueblos, no bajo doctrinas impuestas como tenían las anteriores constituciones, y esto también se replicaba en otros países como el caso de Bolivia, que generaba su propia constitución también bajo ese legado, bajo esa experiencia, bajo ese ejemplo que tenía Venezuela a la cabeza de Hugo Chávez. Esto abre también desafíos para las futuras generaciones. A su criterio, ¿cuáles serán? Sí, los desafíos es seguir el pensamiento y dar la batalla como él la dio. Nos olvidemos que él empieza a pelear contra el consenso de Washington, ¿no? Y nosotros hoy, este año, que se cumplen 200 años de la doctrina Monroe, Chávez era quien peleaba solo y unido a Fidel con la doctrina Monroe cuando él asume el poder. Los desafíos que tenemos nosotros y el compromiso es seguir dando toda la batalla en todos los terrenos. Y un ejemplo para citar es en la regla comunicacional, ¿no? Y hoy ustedes cumplieron hace días, 18 años, ¿no? Eso fue fruto de la creación de Chávez, porque él decía que había que dar la batalla en todos los terrenos. Y uno de esos eran las comunicaciones. Por eso Telesur es para toda nuestra América y para el mundo. Y él lo llevaba a cabo también con su programa de televisión y con su cuenta de Twitter, Chavi Candanga. Es decir, que debemos dar la batalla en todos los terrenos. Y ese es el ejemplo, ese es el legado que nos da Chávez y que nosotros nos tenemos que comprometer en seguir desarrollándolo. Alejandro, mientras este legado se replica no solamente en Venezuela, sino también en el resto del mundo, porque aún se sigue muy de cerca no solamente las declaraciones vertidas en su momento por el comandante y líder de esta revolución bolivariana, sino también el trabajo que sigue en continuidad a la cabeza del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y esto, sin lugar a dudas, marca las nuevas líneas de acción en medio del movimiento de un mapa geopolítico regional y sobre todo en esas líneas de acción en una nueva era de relaciones bilaterales internacionales. Pese a esas sanciones, pese al hostigamiento, pese a la guerra mediática o conocida hoy como guerra híbrida y la guerra económica, que en eso trascienden, por supuesto, las sanciones, Venezuela mantiene un factor importante, la resistencia. Y esto, al parecer, también trasciende porque no han logrado el propósito de aislar al país. Esto tiene también su impacto y su lectura no solamente social, económica, política, sino también geopolítica. ¿Qué opinas? Sí, nosotros como Foro de Sao Paulo nos hemos expresado este mes que pasó en la declaración donde como primera medida rechazamos y condenamos el bloqueo a Cuba y las sanciones unilaterales contra Venezuela y contra Nicaragua, y también hacemos una lectura de la confrontación que se está dando en el plano global con nuevos actores, ¿no? Como el caso de China y de Rusia, que es lo que no tolera tampoco el imperio, porque lo que le pasa a Venezuela y lo que también nos pasa a los restos de los países de nuestra América, donde los gobiernos que tienen que aceptan inversiones de China o de Rusia son
atacados permanentemente, y eso lo vemos nosotros también aquí en Argentina por parte del imperio, digamos. Ha cambiado el mapa, si bien en un momento tuvimos más consolidado, con mucho más Estado, bueno, hoy se está revertiendo con nuevos triunfos electorales y conciliación de nuevo gobierno, para citar lo último, que fue el triunfo de Lula. Veníamos con lo que fue lo de López Obrador, se recuperó Honduras, y tenemos que tratar de trabajar todos los países y gobiernos conjuntamente precisamente en estos años, de los 200 años de la doctrina Monroe, para de una vez por todas dejar de ser dominados por el imperio. Un legado también importante es el mantener la diplomacia de la paz, que trasciende también a otros países de nuestra región. Por eso la CELAC declaraba en esa segunda cumbre desarrollada en La Habana a nuestra región como una zona de paz. Quiero agradecerte, Alejandro Rusconi, por tu tiempo, tu análisis y tu reflexión en el marco del 69 natalicio del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Gracias. Muchísimas gracias, Paola, y acá lo recordamos con alegría al comandante eterno. Un abrazo para ti, Alejandro. Cuando regresemos, es Noticia Perú. Allí se han generado masivas protestas en todo el país contra Dina Boluarte, que coinciden con el Día de la Independencia. Les vamos a contar todos los detalles al volver. Desde República Dominicana hasta Venezuela. Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. Una invitación al encuentro con el destacado periodista Luis Hernández Navarro, en un espacio para analizar los diferentes hechos que engloban los sucesos políticos de la región. Cruce de palabras. Martes, solo por Telesur. Vivimos engañados durante siglos creyendo que el ronquido es bueno, que el que ronca tiene un sueño de calidad. Todo lo contrario. Mientras más ronquemos, el sueño empeora. Entrevista con Aísa García, desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. El deporte no es solo lo que ves. No todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones, de lunes a viernes. Solo por Telesur. Miradas profundas, llenas de luchas e historias. Luchas que trascienden generaciones. Conoce las realidades más profundas a través de sus protagonistas en Documentales Telesur. Domingos. Solo por Telesur. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves. Solo por Telesur.
Esto dice Perú, se ha registrado una nueva jornada de represión a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en el Día de la Independencia. El pueblo está rechazando el discurso presidencial y exige la renuncia, no solamente de la presidenta designada, sino también del Congreso y el desarrollo de elecciones anticipadas. Este viernes se registró una nueva jornada de protestas en todo el país contra el gobierno de Dina Boluarte, en medio de la conmemoración del Día de la Independencia en el país. Pese a las represiones policiales, los manifestantes de la Gran Marcha Nacional de Todas las Sangres exigen la renuncia de la presidenta Boluarte, quien durante su discurso pidió perdón por las muertes registradas, pues un aproximado de 77 personas han muerto por las manifestaciones desde el pasado mes de diciembre. Declaro nuevamente y con mucho dolor que el salvo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso. Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares. La Ejecutiva Nacional también anunció que seguirán las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mismo organismo que calificó las acciones policiales como ejecuciones extrajudiciales y uso de munición letal contra los manifestantes. Sin embargo, el pueblo peruano rechazó su mensaje. Reclama la liberación del expresidente Pedro Castillo, quien fue capturado por la Policía Nacional tras su destitución hace 7 meses. Por su parte, el arzobispo Carlos Castillo, en pleno Te Deum por la independencia de Perú, hizo fuertes críticas al Estado. Desde mi misión me corresponde hacer, con todo respeto, la invocación a las máximas autoridades del país a colocarse por unos minutos en la situación de aquellos que más sufren, afrontando cara a cara nuestros desaciertos y los graves males en que hemos incurrido, incluidas las muertes que esperan aún justicia y reparación. El cardenal hizo referencia a los sondeos nacionales, en el que el 80% de la población rechaza al gabinete presidencial, mientras el 90% de los ciudadanos está a favor de realizar elecciones generales antes del 2026. La totalidad de las encuestas nos muestran de modo contundente que este desvanecimiento ha continuado y detectan la más grave separación y distanciamiento entre las capas dirigenciales, sobre todo las políticas, y la vida del pueblo sencillo y sus graves sufrimientos y demandas. Parece que no se dieran cuenta de que nuestro pueblo existe, sufre y demanda cambios urgentes. En tanto, líderes sociales del Perú profundo, que se sumaron a las movilizaciones en la capital, denuncian la impunidad del Estado. Una de ellas fue Marta Mamani Huaca, quien nos brindó su testimonio. Hemos visto que este grupo de poder político, el poder económico y también los grandes interesados que siempre han gozado de privilegios aquí en la capital, están más sólidos, están más unidos para reprimir al pueblo peruano. Solamente el pueblo soberano, el pueblo del Perú profundo que nosotras representamos, estamos solos, sin apoyo de nadie. También acusa de racista al gobierno de turno. Vi a mi pueblo morir en las calles, vi a mi pueblo agonizar pidiendo auxilio, pero prácticamente no se le ha atendido. Y esta mujer que ve usted al frente, tengo el sentimiento en mi corazón, tengo en las venas ese tan sufrimiento o esa exclusión, esa discriminación, lo vivo todos los días. Así como lo hace Marta, varias organizaciones sociales aseguran que no descansarán hasta lograr la renuncia de la mandataria nacional, pues acusan al gabinete de violar el sistema democrático y satisfacer sus intereses políticos y económicos. Es el Día de la Independencia del Perú. ¿Qué ha celebrado el pueblo? Pues represión. Así ha respondido el Ejecutivo a 233 días de este gobierno designado a la cabeza de Dina Boluarte. Jaime Herrera está en directo con nosotros desde la plaza emblemática de San Martín, en la capital peruana, en Lima. Hola Jaime, muy temprano se registraban represión
Disparos de perdigones de goma, gases lacrimógenos contra los manifestantes que intentaban llegar al Congreso. No pudieron hacerlo, no pudieron romper el cerco policial. ¿Cuál es el ambiente a esta hora? Y sobre todo, ¿qué dicen ellos ante el mensaje tan contradictorio que emitía la presidenta desde el Congreso? Y también respecto a las movilizaciones que al parecer no van a cesar en el país, donde además hay bloqueo de carreteras. Te escuchamos. Hola Paola, ¿qué tal? Un gusto establecer ese contacto contigo. La represión empezó al mediodía, justo cuando la presidenta designada Dina Boluarte decía que quiere una conciliación, que quiere una reconciliación y paz. En ese preciso momento la policía respondía con granadas lacrimógenas, con perdigones. Incluso hay testimonio de gente que dice que ha encontrado casquillos de bala, algo que se tendrá que investigar. Esa es la respuesta de lo que la gente decía de cómo es que el gobierno de la presidenta designada Dina Boluarte quiere diálogo, quiere reconciliación. Algo que ha generado bastante preocupación porque se vienen nuevas manifestaciones y cuál va a ser el resultado. Hoy nosotros por lo menos hemos visto alrededor de 20 personas siendo trasladadas por las brigadas de paramédicos hacia estos lugares donde son atendidos. Y mientras ello sucedía, la policía seguía reprimiendo a la gente que se encontraba manifestándose. Esa primera represión fue al mediodía. Luego, al promediar las 3, hubo otra jornada de represión, otra actitud represiva de la policía, y en horas de la tarde y casi también en horas de la noche lo volvieron a hacer, incluso cuando la gente se encontraba de manera pacífica en lugares donde ya ni siquiera es necesario perseguirlos, porque ni siquiera tenían la intención de ir al Congreso, que fue la razón, como tú dices, en la mañana y en la tarde de esta represión que se ha generado durante el día de hoy. Hay una persona que quiere acercarse y conversar con nosotros. Usted ha ayudado a algunas personas a, digamos, auxiliarlos cuando fueron reprimidos por la policía. Correcto, muy buenas noches, medio de comunicación. Yo sé que ustedes investigan y pueden informar a través de este medio de comunicación hacia la parte internacional. Hoy quiero hacer una denuncia pública ante la Asociación del Grupo Internacional, Corte Internacional de Derechos Humanos, que acá en el Perú se está viviendo una dictadura cívico-militar. Lo que está pasando es que los hermanos del sur vienen demostrando un gran gesto patriótico, y prácticamente ellos han sido reprimidos, sometidos, asesinados y masacrados, perseguidos. ¿Por quiénes? Por estos miserables. Prácticamente lo que tengo atrás son policías que están siendo adoctrinados. ¿Adoctrinados para qué? Para que el que sale a marchar le digan eres terrorista. Pero eso es mentira, esa es una falsa excusa de democracia. Lo que está viendo ahorita es una dictadura. Hoy en la mañana, mientras esta miserable genocida ha estado dando su pronunciamiento por 28 de julio, han estado sometiendo y gaseando a la gente que ha estado marchando. Y tenemos una gran realidad, que acá los medios nacionales, estos medios mermeleros prostitutos, como Letrina, América Televisión, Panamericana Televisión, Willax, PBO, son canales que están vendidos. Ellos han recibido sus 1.800 millones. Prácticamente tienen cegados y entretenidos a los ciudadanos. Hoy hemos visto cómo el pueblo peruano ha marchado en un gesto patriótico, porque prácticamente es un año más que decimos independientes. Somos independientes. ¿Independientes de qué? No tenemos nada que celebrar, no es ser antipatriota. Simplemente salimos a marchar porque tenemos un gran gesto patriótico, un gran gesto donde todos y cada uno de nosotros nos involucramos en esta lucha. ¿Para qué? Para poder enseñar al mundo que acá tenemos una dictadura encabezada por el carnicero Otárola. Otárola viene a ser el operador de Montesinos. Muy bien, muchas gracias. Esa es una persona que ha llegado acá, pero quiero mostrarte, Paola, por favor, acá hay un grupo de personas que han reunido algunas de las evidencias de la represión policial, que son justamente las granadas lacrimógenas de distinto tipo. Dijeron que hoy no se iba a utilizar perdigones, pero sin embargo sí se han utilizado, y acá tenemos justamente una de las evidencias, que es lo que este equipo de personas que lo que busca es ayudar a la gente que es reprimida. Han reunido este tipo de municiones represivas que se han utilizado durante la mañana, el mediodía, la tarde e incluso durante la noche. Paola, te comento, antes de devolverte la señal, que para mañana que se desarrolla habitualmente el desfile cívico-militar aquí en Lima,
donde el ejército y las Fuerzas Armadas sacan a relucir tanto su personal como los equipos, el armamento que tienen, la población ha dicho que ellos también van a marchar con el arma que tienen, que es su voz, que es su demanda, sus carteles, sus reclamos continuos. Mañana ellos van a continuar manifestándose aquí en Lima y en otras regiones del país con una ruta que tiene como punto de partida la Plaza 2 de Mayo y termina en la Plaza de la Democracia, en el Parque de la Democracia, en el Jurado Nacional de Elecciones. Salvo que haya alguna consulta, vuelvo contigo, Paola, adelante. Gracias, Jaime. El momento de la noticia, la información, los testimonios y las evidencias a través de la pantalla de Telesur. Jaime Herrera desde la emblemática Plaza de San Martín en Lima, la capital. Roger Muro está con nosotros en directo para analizar también este panorama. Él es sociólogo especialista en pueblos indígenas y biodiversidad. Nos acompaña desde la capital. ¿Cómo está, Roger? De manera inmediata quiero preguntarle, cuando escuchábamos vertir ese discurso ante el Congreso de esta presidenta designada de Lima, Dina Boluarte, ella hablaba primero de reconciliación, de un diálogo, pedía perdón por los muertos durante la represión, pero hay algo que ha pasado desapercibido. La presidenta designada decía y le pedía al Congreso del Perú que le otorguen facultades especiales para pacificar el país. Le pregunto, ¿qué implica esto? Y sobre todo, ¿qué escenarios peligrosos se avecinan de aquí en más? Bueno, yo en primer lugar agradecerles a ustedes por la invitación, pero bueno, no nos sorprende el discurso de la señora Boluarte, porque primero tiene, desde que asumió el poder después del golpe de Estado contra el presidente Castillo el pasado 7 de diciembre del año pasado, tiene sus manos manchadas de sangre. Entonces, como una persona que ordenó reprimir y matar y asesinar a los que se movilizaron en defensa de la democracia y de su voto emitido en las urnas, puede decir, solicitar facultades especiales para pacificar el país? ¿Qué autoridad moral, qué legitimidad para eso? Ninguna. O sea, lo mejor que le puede ocurrir al país, la mejor noticia es que ella se vaya, debe renunciar. Ese es el grito de los pueblos del Perú profundo, de todo el país, ya no solamente del sur, sino de toda la patria movilizada todos los días, en estos días de fiestas patrias, que como alguien dijo por ahí, no hay nada que celebrar, sino el Perú, nuestra patria está de luto. Entonces, esas facultades, en realidad, lo que ella busca es tener mayor poder, mayor capacidad de maniobra y poder ejecutar las políticas represivas para no rendir cuentas a nadie. Nosotros tenemos una larga historia de facultades legislativas otorgadas a los presidentes de la República, cuyo saldo en vidas, en represión y en resultados de violación de los derechos humanos es enorme, ¿no? Recordamos, por ejemplo, con esas facultades legislativas, el presidente o suicidado presidente Alan García masacró a los pueblos indígenas en llamado Maguazo allá por el año 2009. Y así podemos encontrar varios capítulos de la historia del Perú en ese sentido. Por lo tanto, esas palabras de solicitar facultades no es sino sinónimo de mayor represión, no de mayor agudización de la crisis en el país. Yo creo que el mejor mensaje que ella debiera dar al Perú es renunciando, que es la demanda de más del 80% de la población, no solamente las encuestas, sino las calles, se lo piden diariamente. La pregunta que queda sobre la mesa, Roger, es ¿qué sostiene actualmente al gobierno con esas estadísticas, con esas encuestas, con esa desaprobación latente y además con 233 días en el gobierno donde parece que nada ha cambiado? Es decir, las protestas continúan, la represión continúa y para mañana posiblemente se genere nueva represión con este desfile cívico-militar donde también los marchantes que se han trasladado de distintas regiones del país quieren participar, también quieren hacer escuchar su voz, porque ellos dicen son acallados en estas regiones. ¿Qué sostiene a este gobierno? Bueno, si tenemos el gobierno de la mayor ilegitimidad social posible, entonces no solamente el Ejecutivo, el Congreso de la República, que por ejemplo, según las encuestas últimas, las encuestas dicen que el 92% de la población no quiere este Congreso, y la demanda es cerrar el Congreso. En relación al Ejecutivo, en una semana la señora Boluarte
que tenía la semana pasada 80% de desaprobación, hoy tiene el 81%. Y la tendencia es cada vez más creciente. Entonces la pregunta es si la legitimidad que carece el régimen usurpador de la señora Boluarte, ¿en qué se sustenta? Tu pregunta es muy valiosa y es muy simple la respuesta. Se sustenta en el poder de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales. Que lo único que han hecho en todos estos 230 y tantos días de gobierno usurpador es asesinato, represión, violación de los derechos humanos. Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y otros organismos de la sociedad civil dan cuenta cada uno a su manera, con sus propias lógicas, de que se han violado derechos humanos y se han hecho ejecuciones extrajudiciales con el uso desproporcionado de la fuerza. Y habrá que ver, Roger, si dentro de esa ecuación también entran los intereses de las transnacionales que siguen saqueando los recursos estratégicos en ese país. Quiero agradecerte por tu tiempo y por tu análisis. No tenemos más tiempo, pero agradecemos que nos hayas atendido la llamada para poder analizar el impacto no solo del mensaje, sino también una nueva jornada de represión en contra de los derechos del pueblo peruano. Buenas noches. Gracias. Así finaliza Es Noticia. Ha sido un placer acompañarles. Será hasta un próximo encuentro.